Si no, queda Bueno, para después. a ver, yo la semana pasada me había referido concretamente a los mails, a los documentos filtrados de conversaciones entre el pedófilo y tratante Jeffrey Epstein, y Sí. por qué no agente quizás de algún servicio extranjero, con Steve Bannon respecto a especulaciones respecto a cómo erosionar a Francisco. Concretamente Steve Bannon en un chat dice derribemos a Francisco directamente, pero se menciona ahí algo que fue tomado muy superficialmente y sin embargo es la cuestión central. Lo que ahí se menciona como principal preocupación es lo que Francisco iba a hacer con la banca vaticana. Es más, dicen que la intervención a la banca vaticana, o sea, a IOR, es mucho más grave que la propia renuncia de Benedicto y la propia asunción de Francisco. Yo la semana pasada había recomendado una serie de libros que hoy los quiero mostrar. Uno se llama Avaricia, de Emiliano Fittipaldi, documentos que revelan la fortuna, los escándalos y secretos del Vaticano de Francisco. Fue publicado en septiembre del 2015, 2 años después de la intervención de la banca vaticana. Y el otro que se llama Via Crucis, de Gianluigi Nuzzi, ¿sí? Via Crucis, otro libro que también dice los grandes enemigos de Francisco están adentro. Y se refiere concretamente a toda la pelea contra la mafia de IOR. Después no quiero ser, digamos, autorreferencial, pero el libro La amistad no se negocia tiene un capítulo específico que habla sobre la reforma económica en el Vaticano, sin códigos de Martá, y ahí hay cartas de Francisco durante el 2013 en la que él cuenta cómo está atravesando ese periodo. Por ejemplo, en una de las cartas dice, una del 21 de octubre del 2013, los dolores son de parto, el desafío es que ayudemos a parir al hombre nuevo, ha comenzado el tramo más peligroso de mi gestión. El tramo más peligroso de mi gestión, estaban en ese momento cerrando a mansalva un montón de cuentas que se utilizaban como acueducto de lavado de dinero para el crimen organizado, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el lavado de activos. Esta era la principal preocupación de Epstein y Bannon. En otro correo que me manda el 17 de marzo del 2014, me cuenta: me gusta eso de romper el código de Martá. Lo que pasa es que muchos callan o porque están en algún negocio o porque tienen cola de paja, ¿sí? Y después, al final de casi de su magisterio, hay una reivindicación muy grande a quien fue la mano derecha, el arquitecto de la reforma económica en el Vaticano, que fue el cardenal Pell, injustamente detenido, injustamente calumniado, con una campaña mundial de la cadena Fox y todos sus medios para derribarlo, porque Pell era el cardenal que tenía la decisión, el coraje y el conocimiento quirúrgico para avanzar con todo, y de hecho avanzó. Cerraron 4.500 cuentas, pudieron sanear lo que era el óvulo de San Pedro, también la Congregación de los Santos, que era un ámbito de tráfico de influencia, pero sobre todo las cuentas de la banca vaticana. Bueno, y cuando lo liberan a Pell, después de haberlo encarcelado injustamente, y la Corte Suprema de Australia le pide perdón por la acusación falsa que le habían hecho, fabricada por la cadena Fox, sobornado inclusive en tribunal popular en aquel entonces, Francisco me escribe el 7 de abril del 2020, sí. En estos días de Cuaresma hemos visto la persecución que sufrió Jesús y cómo los doctores de la ley se ensañaron contra él. Fue juzgado con dureza, con saña, siendo inocente. Me gustaría rezar hoy por todas las personas que sufren un juicio injusto a causa de la persecución. Esto lo dijo el día que liberaron a Pell, y luego cuando falleció Pell, me dijo en octubre del 2020, fue un siervo fiel que sin vacilar siguió a su Señor con perseverancia, incluso en la hora de la prueba. El 15 de enero del 2023 dice, gracias por lo que decís de Pell, hombre íntegro, él fue quien puso las bases de la reforma económica del Vaticano, teológicamente, entre comillas, de derecha, pero coherente con los pantalones bien largos. Se bancó 15 meses de cárcel por una calumnia que luego los jueces reconocieron como tal. Me ayudó mucho. Estas son cartas de puño y letra del Papa Francisco, porque al cardenal Pell, obviamente a Francisco no lo podían derribar, lo podían erosionar, podían distorsionar su mensaje, que es lo que hicieron todo el tiempo, pero a Pell se ensañaron muy particularmente. Además, si ustedes revisan de alguna manera toda esa década,
van a encontrar en todos los países del planeta, artículos calumniando a Pell por supuesta pedofilia de hechos que habían ocurrido 15 o 20 años atrás, que después se demostró que era absolutamente falso. Y Pell fue al juicio, lo metieron en cana injustamente, la corte lo estaba por indemnizar cuando lo liberaron porque no había absolutamente ninguna prueba. Pero bueno, este fue el precio que tuvo que pagar un hombre que se animó a ir con el bisturí y cortar el acueducto de lavado de dinero que los Jeffrey Epstein, que los Steve Bannon, que el complejo militar industrial, que todas estas mafias podridas utilizaban, digamos, para incluso financiar operaciones de grupos supuestamente, entre comillas, terroristas, que en realidad eran bandas armadas y financiadas por ellos mismos para fabricar la guerra, el terror y la muerte. Es importante porque acá la cuestión ideológica es una cuestión que no es más que un taparrabo de los negocios mafiosos de acumulación de esta gente, que tenía, obviamente, en la Banca Vaticana un lugar de privilegio donde no había ningún tipo de investigación, no estaba bajo los patrones, digamos, porque supuestamente eran todas fuentes de donaciones, no estaban bajo los patrones de controles, ¿sí?, en los que estaban, digamos, los demás bancos del mundo occidental. Por eso era el principal acueducto del lavado. Y por eso Francisco dice, este es el tramo más peligroso de mi gestión. O sea, ni siquiera cuando denunció a Monsanto, ni siquiera cuando denunció a las petroleras, ni siquiera cuando denunció la guerra. Fue cuando se metió con la Banca Vaticana, donde puso el dedo en la llaga Francisco, y esto es lo que le preocupaba particularmente a Bannon y a Epstein. El libro La amistad no se negocia, está a 20.000 pesos, prácticamente al costo, para que todo el mundo lo tenga. Ahí hay un montón de correspondencia inédita que clarifica mucho la posición de Francisco en esos días, en esos tiempos tan tumultuosos, donde el humanista más importante de este siglo puso la base de alguna manera de cómo soñar un mundo justo, inclusivo y sustentable.